lleno de un líquido, nos están dando la masa del líquido, 10 kilogramos, y volumen 2 metros cúbicos. En la superficie del líquido la presión es 10 pascales. Y en la profundidad de 0.5 metros bajo la superficie la presión tiene un valor más grande de 50 pascales. Y a partir de estos datos determinemos la masa del planeta. Por si acaso, este no es un planeta con la gravedad conocida, por eso es que nos están dando todos estos datos. Si fuera un planeta con la gravedad conocida, simplemente es despejar m de esta fórmula, ¿no? Nos están dando esta fórmula, es despejar m, necesitamos gravedad que no tenemos, la constante G la tenemos y el radio lo tenemos. Entonces, aquí lo que hay que hacer es encontrar la gravedad. ¿Ya? A ver. Entonces vamos anotando los datos. Primeramente tenemos el radio del planeta, 2 por 10 a la 10 metros. Tenemos la masa del líquido igual 10 kilogramos. Tenemos el volumen del líquido, 2 metros cúbicos. La presión en la superficie. Si se dan cuenta, la presión en la superficie de un líquido, la presión acá, es simplemente la presión atmosférica, ¿no? Entonces sería la presión atmosférica, es 10 pascales. Luego, la profundidad, cuando está a una profundidad de 0.5 metros, nos dicen que la presión es 50, ¿no? 50 pascales. Pero ¿qué pasa? Que acá en este punto está tomando tanto la presión atmosférica como la presión del líquido. Estos dos sumados daría 50, ¿ya? Entonces, la presión a una distancia de 0.5 es 50 pascales. Ahora, tenemos esto y listo. Ya. Vamos a ir viendo. Masa y volumen, podemos encontrar la densidad de líquido. Densidad masa sobre volumen. La masa es 10 y el volumen es 2. Por lo tanto, la densidad de líquido va a ser 5 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Ahora, tenemos presiones hidrostáticas, ¿no? Vamos a anotar la fórmula de presión hidrostática para ver qué podemos hacer. ¿Ya? Esta es la fórmula. Presión hidrostática igual a densidad de líquido por la altura por la gravedad. La presión hidrostática nos están dando aquí dos presiones, pero en sí, como yo les expliqué, la presión hidrostática es simplemente la presión que ejerce el fluido. ¿Ya? Simplemente la presión que ejerce esta parte del fluido. Pero como esta presión de 50 está tomando tanto la presión atmosférica como la presión del fluido, lo que vamos a hacer es, para encontrar la presión hidrostática, va a ser la presión menos la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, la presión hidrostática va a ser la presión, esta presión que es la suma de las dos, la presión absoluta podríamos llamarla, que es la suma de todas las presiones, la presión absoluta menos la presión atmosférica. Esto es presión hidrostática o presión manométrica, ¿no? También es. Menos la presión atmosférica, que es 10. Por lo tanto, la presión hidrostática va a ser 40 pascales. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos esto, podemos despejar gravedad. Gravedad va a ser igual a la presión hidrostática sobre la densidad de líquido por la altura. Presión hidrostática, 40. Por la densidad de líquido, la calculamos acá, 5. Por la altura, que es 0.5 metros. Y ahí encontraríamos la gravedad. Esto sería, ¿cuánto sería? Nadie sabe. Metros sobre segundo al cuadrado. Ya, entonces a mí me sale 16. Esa sería la gravedad del planeta. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos la gravedad del planeta, vamos a utilizar la fórmula, que era G igual G, era masa sobre radio al cuadrado.
Esta es la fórmula que nos dieron en el ejercicio. Despejamos m, g sobre g por radio al cuadrado. Entonces la masa del planeta va a ser la gravedad del planeta, 16, la constante g, 6.67 por 10 elevado a la menos 11, por el radio al cuadrado, que el radio igual es dato, 2 por 10 elevado, no, 20, perdón. 20 por 10 elevado a la 10, y eso sería. A ver. Listo. Ya. Ponen eso en su calculadora a ver cuánto les sale. Ahí me sale 9 punto, redondeando a dos decimales, 6 por 10 a la 33 kilogramos. Bueno, este es al cuadrado, ¿no? Kilogramos, porque es radio al cuadrado. Entonces, la masa del planeta es 9.6 por 10 elevado a la 33 kilogramos. Ahora vamos a ver si es que está eso en los incisos. 9.6, acá está. 9.6 por 10 elevado a la 33 kilogramos. Esta sería la respuesta. ¿Ya? La B. Y hacemos otra. Por si acaso alguien tiene alguna duda con el primer ejercicio. ¿O todo claro? Disculpa, ¿cómo se llama la fórmula esta que aplicaste, la que está más a la derecha, donde dice gravedad igual a G mayúscula por M, por la masa por radio sobre radio al cuadrado? Esta es la ley de gravitación. De ¿Ley de gravitación, gravitación? ajá, de gravitación universal. Gracias. Ya. Empezamos con el otro. El segundo. Ya. Dice, este cuadrado, dice un cilindro alto con área transversal de 15 centímetros cuadrados se llenó parcialmente con mercurio hasta una altura de 10 centímetros. Se vierte lentamente agua sobre el mercurio, estos dos líquidos no se mezclan. ¿Qué volumen de agua deberá agregarse para aumentar el doble la presión manométrica en la base del cilindro? Y nos dan la densidad del mercurio, y la densidad del agua, y la gravedad. A ver, vamos a ver. En este caso es un cilindro, ¿sí? Así más o menos, que tiene un área, el área del cilindro, de 15 centímetros cuadrados, y tiene una altura de 10 centímetros. Todo esto es de mercurio, ¿ya? Así que esta alturita de acá, esto es 10 centímetros, y esto tiene de mercurio. Ya. Pero dice que se vierte lentamente agua. Bueno, se vierte lentamente agua. ¿Qué volumen de agua deberá agregarse para aumentar al doble de la presión manométrica en la base del cilindro? A ver, ya. En este caso, aquí va a haber una presión, pero queremos saber, bueno, en la base, no, perdón, acá es la base. Ya. ¿Qué volumen de agua deberá agregarse para aumentar el doble de la presión manométrica en la base del cilindro? Primeramente tenemos que calcular cuánto es la presión manométrica en la base sin el agua, y luego vamos a calcular cuánto volumen necesitamos para que sea el doble. ¿Ya? A ver, vamos a calcular la presión en la base. Esto es densidad de líquido, altura, gravedad. La densidad del mercurio es 13.6, a ver, por 10 a la, creo que es 13.600, sería a la 3 kilogramos.
Y la altura es 10 centímetros, 0.1 metro. Y la gravedad nos dice que vamos a trabajar con 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Ponemos eso y nos va a salir la presión, simplemente la presión manométrica de la base. Bueno. Ya. Sale una presión de 13.328 pascales. 13.328 pascales. Ya. Esta es la presión de este punto, por el mercurio. Ahora queremos que la presión sea el doble. ¿Ya? O sea, la presión va a ser el doble, lo multiplicamos por 2. Y bueno, ahora la densidad de líquido va a variar, porque ahora va a ser agua, ¿no? Vamos a ir como de adelante para atrás. La presión, y vamos a seguir usando la misma fórmula. Esta vez la presión va a ser el doble. Vamos a llamarla presión 2. La P2H, la presión doble, va a ser esta presión multiplicada por 2, que sería 26.656 pascales, ¿ya? La densidad de líquido ahora va a cambiar, ya no va a ser la del mercurio, va a ser la del agua. Y con esto vamos a calcular la altura, ¿no? La altura de agua que vamos a vertir. Y si tenemos la altura, el área del cilindro es la misma. Así que ya con eso tendríamos el volumen. A ver, vamos a calcular esta altura de agua. Entonces, despejamos altura. Va a ser presión 2H sobre densidad del agua sobre gravedad. ¿Ya? Entonces, la altura de agua que vamos a vertir va a ser, acá ponemos la presión doble, 26.656. La densidad del agua, 1000, por la gravedad, 9.8. Listo. Sería 2.72 metros de altura. Es bastante, ¿no? Mucho más que el mercurio. Es en sí 272 centímetros. Y este es 10 centímetros, ¿no? Para que se haga el doble. Entonces tenemos la altura, tenemos el área, 15 centímetros cuadrados. Entonces calculamos el volumen de agua. Esto es área por altura. El volumen del agua va a ser el área, que el área es la misma del cilindro. 15 centímetros cuadrados, lo vamos a pasar a metros cuadrados. Centímetro cuadrado, metro cuadrado. Un metro cuadrado, 100 centímetros cuadrados. Al cuadrado. 15 por 1 sobre 100 al cuadrado. Sale 1.5 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Eso es lo que ponemos acá. 1.5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por la altura, 2.72. Y este va a ser el volumen del agua. ¿Ya? Entonces, me saldría 4.08 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Vamos a ver si es que está esto en sus incisos. Uy, no hay. Si el agua. A ver. 4. Creo que acá está esto, creo que lo entendí mal. A ver, dice en la base. Agua sobre el mercurio, estos dos líquidos no se mezclan. ¿Qué volumen de agua deberá agregarse para aumentar al doble la presión manométrica en la base del cilindro? Ya, vamos a tomarlo de otra manera entonces. Como nos están diciendo en la base, vamos a tomarlo como que esta es la base. Entonces la presión doble de la base ya no va a ser 26.656. Va a ser el doble de la presión de la base, que es simplemente la presión atmosférica, por 2, ¿no? Va a ser la presión atmosférica por 2. A ver, vamos a ver.
Sería 202,650 pascales. Hacemos lo mismo, simplemente que variando, ¿no? Esta altura va a cambiar, va a ser mucha más altura y va a ser mucho más volumen. 202,650 sobre 1000 por 9.8. A ver. 202,650 sobre 1000 por 9.8. Saldría 20.67 metros. ¿Ya? Ahora esto lo vamos a poner acá. El volumen va a ser el mismo, 1.5 por 10 a la menos 3 sobre 20.67. A ver si sale. Por 1.5 por 10 elevado a la menos 3. Me sale 3.1. A ver, acá está. 0.031 metros cúbicos. A ver, hay algo por acá cercano. Acá hay 8. No. Bueno, dice la presión manométrica. ¿Qué volumen de agua deberá agregarse para aumentar al doble la presión manométrica en la base del cilindro? Bueno, es esto, ¿no? Esta es la base. La presión manométrica es simplemente la presión, bueno, a menos que tome, en este caso esta presión estaría mal. ¿Cuál? Esta presión, la presión de la base, ¿no? Esta de acá. Esta presión sería sumarle la presión atmosférica, porque, bueno, no sabemos si en la presión de la base está tomando solamente la presión del mercurio o también la presión atmosférica. Si es que estuviera tomando la presión atmosférica, sería sumarle, ¿no? A ver, 13.328 más 101.325, 114.653. Entonces solo cambiamos acá. 114,653 dividido entre 1000 por 9.8, la misma fórmula. Acá. Sería, a ver, 11. Ya, esto de acá lo puse acá. Y va a variar la altura, ¿no? Va a haber otra altura que va a ser 11.7 metros. Ahora, esta altura la pasamos al volumen, a ver si es que con eso sale. 11.7. A ver si nos da algo cercano. Por 1.5 por 10 elevado a la menos 3. 17.5 tampoco. Bueno, 0.0175. 17.5. A ver. Tampoco, ¿no? A ver. Pero sí, yo creo que este método está bien. Simplemente es ver qué presión va a ejercerse acá. Esta parte no sé, creo que no está muy bien explicada. ¿Qué volumen de la parte de la base? Si es acá, si es arriba. Y acá no nos dicen si el cilindro está completamente cerrado o no. Densidad de mercurio. Claro, esta es la base, la densidad manométrica es la densidad simplemente de líquido, acá. Pero acá no hay densidad, ¿no? Ya. ¿Qué volumen se deberá? A ver. A ver. Ya, creo que esta es otra manera de verlo. En este caso, la presión, la presión que tenemos que tomar en cuenta no es simplemente la de H, tenemos que tomar en cuenta la del mercurio. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como dice, el doble de la presión manométrica en la base, ¿ya? Aquí hay una presión manométrica de 13.328, pero ahora queremos que sea el doble, pero tomando en cuenta esta misma presión, ¿ya? El doble es de 26.656 y nos salió, ¿dónde está?
Ya. Ya, entonces acá tiene que ser el doble, pero tomando en cuenta el mercurio. Por lo tanto, este 13.328 lo vamos a poner aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser el doble, pero si tomamos en cuenta el mercurio más el agua, este tendría que ser la mitad y este tendría que ser la otra mitad, ¿no? Nosotros estábamos tomando en cuenta como que el doble solo del agua. El agua tenía que hacer el doble de mercurio. Pero si nos dice que en la base tiene que ser el doble, tiene que ser tanto el agua como el mercurio sumados deben dar el doble del mercurio. Ya, a ver, ese creo que sí, porque baja bastante la presión y debería dar 13.328 sobre 1000 por 9.8 da una altura, a ver, da una altura pequeña de 1.36 metros, ¿ya? 1.36. Esto lo multiplicamos por el área y nos darían 2.04. Ah, ya creo que este sí hay. Sería área por altura y el volumen nos daría 2.04 por 10 a la menos 3. A ver. Sí, ya, eso era. Acá está, era el B. Lo interpreté mal. Eso era. ¿Ya? Voy a borrar esto que está mal. Esto, esto, esto. Ya, esto de acá está mal. Entonces simplemente aquí no ponemos esto, aquí vamos a poner altura sobre 13.328 sobre 1000 por 9.8. Esta es la verdadera altura, que nos da, a ver, punto era 13.328 sobre 1000 por 9.8. Ya, nos da una altura, esta altura está mal, nos da una altura de 1.36 metros de agua. ¿Ya? Y ahora esta altura la ponemos acá. Volumen de agua, área por altura. El área es 1.5 por 10 elevado a la menos 3 por la altura 1.36. Esto nos daba 2.04 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Ya estaría. Esa es la respuesta. Ya, lo que pasa es que aquí se tenía que tomar en cuenta el doble, como no dice el doble, pero tomando en cuenta el mercurio. O sea que acá en la base sea el doble del mercurio, pero tomando en cuenta tanto el mercurio como el agua. Ya nosotros solo, bueno, yo solo tomé el agua. Así que eso. Ahora sí, esta es la respuesta correcta. ¿Alguna duda? Entonces vamos a hacer el siguiente. Mm, una mujer, este parece corto. Ok, ya. Una mujer de 60 kilogramos se equilibra sobre un par de zapatillas con tacón de aguja. Si el tacón es circular y tiene un radio de 0.5 centímetros, ¿qué presión ejerce sobre el piso? Ya, aquí se aplica un poquito de física 1. A ver, aquí está el piso. Y hay dos zapatillas, ¿no? Y habría, bueno, creo que es así más o menos. Ahí, ahí. Y el otro igual ahí, 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 digamos, ¿no? Ya. Esta mujer pesa 60 kilogramos, pero por este peso se va a dividir en los dos lados, ¿no? Se va a ejercer tanto una presión acá y una presión acá. Ahora, tenemos la masa. En sí, la fórmula de presión es fuerza sobre área, ¿ya? Presión, fuerza sobre área. ¿Tenemos el área? Sí, tenemos. Bueno, tenemos el radio. Con el radio encontramos el área, ¿no? Área es pi por radio al cuadrado. Ahora, la fuerza no la tenemos, pero tenemos la masa. Entonces aplicamos fuerza igual masa, bueno, en este caso sería peso, queda lo mismo. La fuerza, en este caso la fuerza va a ser el peso. Peso igual masa por gravedad,
fuerza o peso igual masa por gravedad. Entonces, aplicamos fórmula, la masa es 60 kilogramos y la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Con esto calcularíamos la fuerza. 588 newtons. Ya. Ahora, una vez que tenemos la fuerza, pero ahora vamos a ver qué sale. Vamos a ver si es que hay que dividirla entre dos o no. La presión va a ser la fuerza sobre el área, que es pi por radio al cuadrado. La presión va a ser 588 sobre pi por el radio. Está en centímetros, lo pasamos a metro. 0,5 centímetros. Sería 5 por 10 elevado a la menos 3 metros. ¿Ya? Y ahorita hacemos demostración del informe de hoy. A ver, no estoy muy seguro. A ver, de estos 0,5 centímetros a metro. Esto es centímetros, esto es metro, 1 metro, 100 centímetros, y ya está bien. Es 5 por 10 elevado a la menos 3. Entonces aquí con esto calculamos la presión. Sería 588 sobre pi por, bueno, acá faltó el cuadrado. Por 5 por 10 elevado a menos 3, todo al cuadrado. Saldría bastante, a ver, 7,5 le vamos a poner, por 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 10 a las 6 pascales. Vamos a ver si es esto o si es que hay que dividir por cada zapatilla. Uy, ahí acá está. 7,5 por 10 elevado a la 6. Acá hay 3 puntos ya. Es esta. ¿Por qué digo que es esta? Porque hay que dividirlo entre cada zapatilla. ¿Ya? Entonces, esta es la fuerza, este es el peso. Pero ¿qué pasa? Que este peso se va a dividir en dos. ¿Por qué? Porque hay dos pies. ¿Ya? Por lo tanto, esto se va a tener que dividir en dos por cada pie. Lo vamos a llamar, no sé, F, que bueno, es lo mismo. Va a ser 588 sobre 2. 2 por los números de pies, ¿no? Esto va a ser, a ver, dividido entre 2, 294 newtons. Entonces, acá va a ser 294. Y ahora sí va a salir eso. Sería 294 sobre pi por 5 por 10 elevado a menos 3. Todo esto al cuadrado. Uy. Ahora sí. Ahora sale 3,74 por 10 elevado a la 6. Presiones pascales. ¿Ya? Ahora sí está bien. Y eso sí está en sus incisos, ¿no? Acá está. Sería la B. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, ya. Hacemos otro. A ver, este. Mm, ya. Un recipiente cerrado se llena parcialmente de agua. En un principio, el aire arriba del agua está a presión atmosférica y la presión manométrica en la base del recipiente es de 2000 pascal. Después se bombea aire adicional al interior, aumentando la presión del aire sobre el agua 1500 pascales. Acá dice aumentando. Ya. ¿Cuánto deberá reducirse el nivel del agua? ¿Cuánto deberá reducirse el nivel del agua en el recipiente? Extrayendo agua a través de una válvula en el fondo para que la presión manométrica en el fondo vuelva a ser 2000 pascal.
La presión del aire sobre el agua se mantiene en 1500 pascales eh, sobre la presión atmosférica. ¿Ya? La presión del aire sobre el agua se mantiene en 1500 pascales sobre la presión atmosférica. Ya, eso es importante. Entonces vamos a ir viendo. Acá las respuestas están en altura, ya no necesitamos volumen, entonces va a ser altura. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a dibujarlo para que se entienda mejor. Vamos a dibujar un cilindro, simplemente para que se entienda. Ya. Dice un recipiente cerrado, esto está cerrado. Es importante que diga cerrado porque no hay presión atmosférica en este caso. En principio el aire de arriba del agua está a presión atmosférica, que quiere decir que acá va a haber agua, y aquí va a haber aire, ¿no? Pero este aire de acá va a estar bien como que apretado, que va a igualar a la presión atmosférica, ¿ya? La presión de acá, presión del aire, va a ser igual a la presión atmosférica, que es 1.013 por 10, a ver, por 10 a la cuánto, por 10 a la 5, ya, por 10 a la 5 pascales. Ya, esa es la presión del aire. Después se bombea aire adicional en el interior, aumentando la presión del aire en 1500 pascales. Luego se aumenta el aire a 1500 pascales. A ver. mm, Presión manométrica en la base, ya. Ahora igual tenemos la presión del agua, presión manométrica, presión del agua. Presión, importante que diga manométrica, porque al decir manométrica quiere decir que es la presión simplemente que ejerce el líquido. Entonces la presión del agua es 2000 pascales. Después se bombea aire adicional al interior, o sea que esto va a pasar a estar en otro estado. Aquí va a estar el recipiente. ¿Sí? Así. Dice que ahora la presión aumenta 1500 pascales. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión del aire ahora va a ser 100. Bueno, la presión del aire va a ser igual a la presión del aire más 1500. Ya. ¿Cuánto deberá reducirse en el nivel del agua extrayendo agua a través de una válvula en el fondo para que la presión manométrica en el fondo vuelva a ser 2000 pascales? Nos piden altura. Ya. Esto es pura hidrostática, ¿no? Ahora vamos a poner la fórmula de hidrostática. Densidad del líquido, volumen del cuerpo. No, pero esto es empuje, ¿no? Esto es altura, gravedad. Pero acá solamente nos dan la densidad del agua. Deberían darnos la densidad del aire. A ver. Ya no importa. Vamos a hacerlo sin la densidad del aire. Entonces vamos a calcular la altura del agua primeramente, aquí, porque tenemos la presión del agua, tenemos la gravedad y la densidad del líquido. Así que podemos calcular la altura del agua. Altura va a ser igual a presión hidrostática sobre densidad de líquido sobre gravedad. La presión hidrostática va a ser 2000, la densidad de líquido es 1000 y la gravedad es 9.8. Ya tendríamos la altura, ¿no? Esta altura de acá. A ver, va a ser 2000 sobre densidad de líquido 1000 por 9.8. Sería 0.2 metros, esta alturita. Ya. Vamos a suponer que no necesitamos la altura del aire, porque no nos están dando el dato de la densidad del aire, ¿ya? Si es que necesitamos eso, lo vamos a tener que sacar de tabla. Pero a ver, por ahora no nos está afectando. Ahora, la presión del aire dice que aumenta 1500. A ver. Ya, esto está mal. Si me estoy confundiendo. La presión en la base que tenemos que tomar en cuenta va a ser tanto la presión del aire como la presión manométrica, ¿ya? La presión de la base. La presión de la base. Tenemos que tomar en cuenta ambas presiones. Por lo tanto, la presión, a ver, mm, a ver, sería la suma de la presión del aire más la del agua.
A ver, vamos a ver si sale eso. 1.013 por 10 elevado a 5 más 2000. Me va a salir, no, me va a salir 113.300 pascales. Vamos a ver si es así. Si ponemos acá 103.300 pascales, vamos a ver si sale. Vamos a ver cuánto sale. 103.300, abajo ponemos 1000 por 9.8. Nos da una altura de 10 metros. Ya, vamos a ponerla acá, por si acaso, a ver. 10.5. 10.5 metros. ¿Ya? Por si acaso, a ver. Ahora vamos con esto. Lo mismo, ponemos la fórmula de presión hidrostática, densidad de líquido, altura, gravedad. En este caso dice que la presión del aire aumentó más 1500. ¿Ya? Más 1500. Y después, ya, la presión del aire sobre el agua se mantiene a 1500 sobre la presión atmosférica, pero nos piden qué altura tiene que disminuir para que la densidad del agua, perdón, para que la presión del agua sea la misma. Vamos a ver los incisos. Ya, todas son con 0. Entonces, es una altura bastante pequeña, como para que sea 10 acá. Pero a ver, vamos a ver. Vamos a despejar la altura, presión hidrostática, densidad de líquido, gravedad. A ver. Ya. En este caso, la presión va a aumentar, la presión hidrostática. Bueno, la presión de la base va a ser tanto la presión del aire, que va a aumentar, que esto va a ser presión del aire, va a ser 1.013 por 10 elevado a la 5 más 1500. Esta es la nueva presión del aire, ¿no? Que aumenta en el aire. A ver, vamos a ver cuánto es eso. 1.013 por 10 elevado a 5 más 1500. Saldría la nueva presión del aire 102.800 pascales. ¿Ya? Ahora, tenemos la presión del aire, la presión del agua no tenemos. ¿Cuánto habrá subido, no, la presión del agua? ¿Podemos calcular la densidad de líquido a altura gravedad? No, no podemos calcularla con esto. A ver, vamos a ver. La presión de la base en este caso va a aumentar. ¿Ya? La presión de la base va a ser la presión del aire más la presión del agua, ¿no? La presión de la base es 112.800 más la presión del agua que no sabemos. Ya. A ver, vamos a seguir, vamos a leer de nuevo. Después de la aire adicional, aumentando la presión sobre el agua, ¿cuánto deberá reducirse el nivel del agua del recipiente extrayendo agua para que la presión manométrica en el fondo vuelva a ser 2000? La presión del aire sobre el agua se mantiene en 1500. 1500 pascales. Ya. Ya, la presión del aire no varía, entonces tenemos que calcular la altura. Vamos a ver. Vamos a calcular la altura, presión acá, tomando en cuenta la del aire. A ver. Vamos a, para que sea más fácil, vamos a usar de dato la presión, la densidad del aire. Densidad del aire, ¿no? Es 1.2, pero 1.3. Densidad del aire en kilogramos metro cúbico. Y aquí está, 1.3. Siempre es la misma. Es de tabla. Ya, ahora sí. Vamos a calcular la densidad del aire. Sería 1.3 kilogramos sobre metro cúbico. Ya. Ahora, que tenemos esto de acá lo vamos a borrar. Tenemos la altura del agua. Ahora tenemos que encontrar la altura del aire. ¿Ya? La altura del aire va a ser presión del aire sobre la densidad del aire por la gravedad. Ahora sí, la presión del aire la tenemos 1.013 por 10 elevado a 5 sobre la densidad del aire, igual la tenemos 1.3
por la gravedad 9.8. Entonces tenemos la altura, que es bastante altura. 7.951 normal, porque para que el aire que no pesa casi nada igual a la atmosférica, tiene que ser bastante. 3 metros, ya. Tenemos ambas alturas. Ahora, esta presión, esta altura, va a cambiar, ¿no? Porque al aumentar aire, esto va a aumentarse esta presión. La presión del aire al aumentarse aumenta la altura. Por lo tanto, vamos a calcular la nueva altura, que va a ser altura igual. La nueva presión del aire, la densidad es la misma y la gravedad. La nueva presión del aire es 102.800 pascales. Y abajo es la densidad del aire por la gravedad. Ya, no va a cambiar mucho, pero esa diferencia es lo que importa. A ver. Sería 102.800. Esto va a ser 80.69.07 metros. ¿Ya? Esta es la segunda altura, ¿no? Lo que creció. Ahora, ¿cuánto es lo que bajó el agua? Porque el agua, obviamente, al haber mayor presión, esta presión de agua bajó un poquito, ¿no? A diferencia de este otro estado. Lo que bajó va a ser la diferencia, menos, ya, la diferencia de altura, aquí, va a ser 118, diferencia de altura, igual 118. Entonces, ahora, lo que queremos saber es cuánto se necesita quitar para que la presión se mantenga, ¿ya? La presión en este caso del agua simplemente va a aumentar igual, 1500. ¿Ya? La nueva presión del agua va a ser presión del agua sobre densidad del agua por la gravedad. La presión del agua, ¿dónde está? Era 2000, ahora aumentó a 2500, ¿no? Porque se le aumentó 1500. Entonces ahora que era 2000 va a ser 3500. La densidad del agua va a ser 1000 por la gravedad. Ahora sí. Y vamos a calcular la altura, la segunda altura del agua. Sobre 1000 por 9.8 va a dar 0.35 metros. ¿Ya? Ahora, agarramos esto de acá, y agarramos esto de acá, y lo restamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es la nueva presión, la nueva altura del agua, esta es la anterior. Queremos saber cuánto se necesita quitar para que se mantenga. Sería la altura que se va a quitar, va a ser 0.35 menos 0.2. Entonces 0.05, no, 0.015, a ver. 0.35 menos 0.2, 0.15. A ver, esta sería la respuesta. A ver, vamos a ver si está. 0.05, 0.15, aquí está, la D. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta. 0.15. Cambia la presión del agua porque aumenta la del aire y al aumentar la del aire aumenta la del agua. Y con eso encontramos la nueva altura. ¿Ya? ¿Alguna duda? Y está. ¿Todo claro? Ya vamos a hacer otro. Un colchón. Y ahora este. El 5. Ya. Este está bien. Ahora este. Dice, el colchón de una cama de agua mide 2 metros de largo, 2 metros de ancho y 25 centímetros de profundidad. Encuentre la presión que ejerce el agua sobre el suelo cuando la cama de agua descansa en su posición normal. Suponga que toda la superficie inferior de la cama tiene contacto al suelo. ¿Ya? A ver, no nos dan más datos. Ya. Entonces, tenemos un colchón de una cama de agua. Dice que mide 2 lados por 25. Con eso calculamos el volumen. El volumen es lado por lado por lado. En este caso una cama es un prisma. Va a ser
2 metros por 2 metros por, este caso es 0.25 metros. Ese va a ser el volumen del colchón. 2 por 2 por 0.25 da 1. 1 metro cúbico, ese es el volumen. Vamos a dibujar esto. Sí, más o menos. Ya. Dice el colchón de una cama de agua. Ya, ¿por qué dice colchón de una cama de agua? Porque todo el colchón por adentro tiene agua, ¿no? Todo esto de acá tiene agua. Y la densidad del agua es 1000. ¿Ya? Ahora, eh, nos dicen, encuentra la presión que ejerce el agua sobre el suelo cuando la cama de agua descansa en su posición normal. Suponga que toda la superficie inferior está en contacto con el suelo. Ya. A ver, entonces va a ser presión, fuerza sobre área. La presión, en este caso la fuerza, sería el peso del líquido. Y el peso del líquido es masa por gravedad, ¿no? La masa la podemos encontrar con esto. Masa igual densidad sobre volumen. La densidad es 1000 y el volumen es 1. Por lo tanto, la masa va a ser 1000 kilogramos. Y la gravedad la tenemos. El área también, ¿no? El área en este caso sería el ancho y el largo. El ancho es 2 y el largo es 2. Por lo tanto, el área que va a estar abajo sería 4 metros cuadrados. El área de abajo, ¿no? Esto de acá. Lo que está en contacto con el piso. Masa por gravedad, acá es 1000 por 9.8. El área es 4. Y calcularíamos con esto la presión. 1000 por 9.8 sobre 4. 2450 pascal. Vamos a ver. 2450, acá hay uno. Es lo mismo. 2.450 por 10 a la 3 pascales es lo mismo que 2450 pascales, ¿no? Si multiplican por 3, este punto va hacia la derecha 3 posiciones, ¿no? 1, 2, 3, que es lo mismo. Entonces sería E. ¿No? Nada más. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? A ver, ¿qué dicen? Sí. Ya. Mm, Vamos a ver este. Una bailarina y un joven. Ya. Una bailarina y un joven elefante actúan en un circo para bailar. Tenemos que determinar quién ejerce más presión sobre el suelo. La bailarina está de puntilla y el elefante se apoya en sus patas. Ah, ya. Vamos a calcular esto. Posiblemente sea la bailarina. ¿Por qué? Porque a menor área, mayor presión. ¿Ya? Bueno, eso lo ven en la misma fórmula. A mayor área, menor presión. Si el elefante tiene un mayor área de contacto, la presión es mucho menor que la de la bailarina. Pero ahorita lo vamos a demostrar. Mm, Datos. Masa de la bailarina 50, masa del elefante 3000. Ya. Y superficie de apoyo de la bailarina es 3 centímetros cuadrados y del elefante es 0.1 metro cuadrado, supongo. A ver. Sí, está bien. Y nos piden demostrar. A ver. No nos está dando la masa. Ya, listo, con la masa ya podemos trabajar.
Entonces, primeramente, vamos a calcular la presión que ejerce la bailarina. Fuerza sobre área. La presión de la bailarina va a ser la fuerza, en este caso la fuerza que vamos a ejercer es el peso, y el peso es masa por gravedad sobre área. Entonces, la presión de la bailarina va a ser masa, gravedad, y el área que era 3 centímetros cuadrados. Esto es, a ver, lo vamos a transformar. 3 centímetros cuadrados por centímetro cuadrado, metro cuadrado, 100 al cuadrado, ¿ya? Vamos a ver, sería 3 sobre 100 al cuadrado. 3 por 10 a la menos 4. Metros cuadrados. 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya. Entonces encontraríamos la presión de la bailarina. 50 por 9.8 sobre 3 por 10 elevado a la menos 4. Se da una presión muy, muy alta de 1.6 por 10 a las 6 pascales. ¿Ya? 5, 6, ya. Está bien, esta es la presión de la bailarina. Ahora vamos a calcular la presión del elefante. Fuerza sobre área. Presión del elefante, la fuerza que se ejerce acá es el peso. Entonces, la presión del elefante va a ser la masa, la gravedad y el área, que en este caso es 0.1. Entonces calculamos 3000 por 9.8 sobre 0.1. Da 294 o 2.94 por 10 a la 5. ¿Ya? Ahí se da cuenta. Entonces, por lo tanto, la presión de la bailarina es mayor. ¿No? Ahí queda demostrado. ¿Alguna duda? Todo claro. De hecho, también por este motivo de que a menor área la presión es mucho más alta, es porque en los aviones normalmente no dejan usar tacos, ¿no? A las azafatas, por el tema de las presiones, que ejerce demasiada presión. Bueno, a ver si no hay duda, entonces hacemos otra. Las fórmulas. Yo les pasé el formulario, o les vuelvo a pasar, se los vuelvo a reenviar el formulario. O la despejamos. No, yo les pasé, les voy a volver a mandar el formulario, ¿ya? De su segunda parcial. A ver, entonces acá sería la bailarina. A ver, vamos a hacer el 7. Dice, un lago está cubierto con una capa de hielo de 2.75 metros de espesor. Calcule la presión absoluta y la presión manométrica a una profundidad de 5.5 metros en el lago. A ver. Densidad de hielo, densidad del agua y densidad atmosférica. A ver, creo que este está bien, está bonito. Porque acá hay hielo, tenemos densidad del hielo y nos dan simplemente el espesor. Este es para usar la masa y el peso. Ahorita vamos a ver cómo. Ahí. Ya. Un lago está cubierto con una capa de hielo de 2.75 metros de espesor. Vamos a dibujarlo para que se entienda mejor. A ver. Ya acá, esto de acá es hielo. Hielo. Tiene un espesor de 2.75 metros. Y luego acá abajo hay agua. Bueno, en sí el hielo, varía un poco la densidad del hielo. Igual es de tabla, ahorita lo vamos a ver. Y acá hay agua, ¿no? A ver, dice,
Y bueno, y acá hay una presión atmosférica. Dice, el lago está cubierto con una capa de hielo de 2.5 metros de espesor. Calcula la presión absoluta y la presión manométrica a una profundidad de 5.5 metros del lago. Ahí nos están dando la densidad del hielo. Y entonces ya nos dan todo. Acá sería 5.5 metros. Aquí. La presión absoluta, que es lo que nos están pidiendo, es igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, la presión hidrostática es la presión ejercida por el agua, pero acá no solamente hay presión atmosférica y presión manométrica. Aquí va a haber una tercera presión que va a ser por el bloque de hielo, que ejerce una presión, ¿no? Por la gravedad. ¿Cuánto es eso, no? ¿Cuánto es la presión que ejerce el hielo? Bueno, pues aquí lo vamos a calcular con fuerza sobre área, la presión del bloque de hielo. En este caso la fuerza va a ser masa por gravedad y el área. A ver. Claro, el área no lo tenemos. A ver, manométrica. Ya, lo vamos a tener que calcular con la fórmula de presión de hidrostática, ¿ya? Que va a ser densidad del hielo, altura, gravedad. Entonces, la presión hidrostática o la presión del hielo va a ser densidad del hielo, 920, altura, 275, gravedad, 9.8. Esto va a ser la presión del bloque de hielo. 920 por 2.75 por 9.8 saldría 24.794 pascales. Ya, ahora, en esta presión hidrostática van a venir dos. Va a venir tanto la presión del hielo, ¿no? La presión del hielo, porque igual es hidrostática, más la presión del agua, como que todo esto es la presión hidrostática del sistema, y luego de todo esto más la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, tenemos la presión del hielo, la presión del agua no. Vamos a calcular la presión del agua. Densidad de líquido, altura, gravedad. Densidad de líquido es 1000, del agua, altura 5.5 metros y la gravedad 9.8. Vamos a calcular la presión del agua. Sería 1000 por 5.5 por 9.8, 53.900. Pascales. A ver. Ya, está bien. Ya, ahora la presión atmosférica la tenemos. Simplemente reemplazamos de aquí la presión del hielo. ¿Dónde está? 24.794 más la presión del agua. 53.900 más la atmosférica que nos dicen que es 1.013 por 10 a la 5. Tendríamos la presión absoluta. 24.794 más 53.900, esto es 9, más 1.013 por 10 elevado a la 5. Ya está. La presión absoluta sería 179, 179,994. O redondeando, va a ser 1.8 pascal. O bueno, si es en sistema científico, ¿no? Sería así. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver, una de esas tres yo creo que debe estar. De la presión absoluta, aquí está. Presión absoluta 1.8 por 10 a la 5 pascales. Ahora, y no simplemente nos pedían la presión absoluta, no nos pedían la presión manométrica. Calcule la presión absoluta y presión manométrica a una profundidad de 5.5 metros del agua. Ya, la absoluta ya la tenemos. Ahora la manométrica. Pero nos están diciendo... bueno, vamos a calcular tanto la del hielo como la del agua. ¿Ya?
Entonces, es la misma fórmula, esto de acá de presión absoluta, simplemente despejamos esta acá, ¿no? Es presión del hielo más del agua. Simplemente lo que nos están pidiendo ahora es la presión manométrica, pero en este caso la presión manométrica o presión hidrostática, que es lo mismo, por si acaso, es igual a la presión del hielo más la presión del agua. Entonces la presión hidrostática va a ser 24,794 más 53.900. 53.900. Vamos a ver si es eso. 24,794 más 53.900 me da 78.694 pascales. Vamos a ver si hay algo por aquí. 7.9 por 10 a la 4 es este. Simplemente redondeando. A ver, 1, 2, 3, 4. Sí, es ese. Sería este, el E. El E y el D. No, perdón, el E y el C. ¿Ya? El C y el E. Vamos a ponerlo. Este sería 1. Y el otro es la presión hidrostática, que es 7.9 por 10. Aquí, 1, 2, 3, 4 pascal. Listo. Una duda, auxiliar. ¿Sí? ¿Por qué excluye la presión atmosférica en la presión hidrostática? Ah, ya. Porque nos estaban pidiendo dos, la presión absoluta. En la presión absoluta no se excluye nada. En la presión absoluta se toma en cuenta la manométrica y la atmosférica. Y después nos están pidiendo la presión manométrica. Y la presión manométrica es solamente esto. Esa es la presión manométrica. O otra manera de decirlo es la presión ejercida por los fluidos. ¿Ya? Las presiones manométricas simplemente serían las presiones ejercidas por los fluidos, que sería esto de acá, tanto el agua como el hielo, son los fluidos, por lo tanto es simplemente la presión del hielo y del agua, sin tomar en cuenta la atmosférica. Listo, gracias. Gracias, auxiliar. Ya. Vamos a hacer otro. Dice, una alberca o piscina tiene dimensiones de 30 por 20 y un fondo plano. Cuando la alberca está llena a una profundidad de 2 metros de agua potable, ¿cuál es la fuerza causada por el agua sobre el fondo? Ya, en el fondo. A ver, estos no nos dan densidad del agua. A ver, vamos a ver. Ya, no importa. Vamos a tomar como 1000. Este está fácil. Nos están dando esto simplemente para despistar. Si se dan cuenta, nos están dando, no nos dicen ni si es alto o ancho, y nos están dando, falta uno para que sea el volumen, ¿no? Esto creo que sería alto, digamos, esto sería ancho, pero nos falta el otro dato, ¿no? Para que sean 3, para que sea volumen. Y como no nos están dando, uno pensaría que no se puede hacer, pero en realidad no necesitamos los volúmenes para poder calcular las presiones hidrostáticas, que es lo que nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque para la presión hidrostática simplemente es densidad de líquido, altura y gravedad. Por lo tanto, la densidad de líquido vamos a suponer que es 1000, la altura 2 metros y la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y nada más, 2000 por 9.8. Sería 19.600 pascales. Y listo. Vamos a ver. 19. Bueno, acá está. Solo que acá está en el sistema, ¿no? Notación científica. Vamos a poner notación científica. 1.9. Aunque sería 1. Bueno, sería 2, ¿no? Redondeando. O 1.96. Acá sería 1, 2, 3, 4. Por 10 a la 4 pascales. Ya. Que sería esto de acá. Ah, acá está la 6, sí. ¿Cuál es la fuerza causada sobre el agua de fondo?
Escúchame, si Ay, tiene, mira, la piscina 30 por 20 y después tiene 2 metros de altura, entonces no puedes calcular el volumen ahí. no, el volumen en sí no lo necesitamos. El volumen no es necesario. Ah, ¿Por ya, qué? muy bien. Porque no nos sirve. Digamos, una piscina no importa, bueno, eso lo vimos en la anterior clase, no importa si esto, un vaso, ya que hay una distancia, digamos, un cilindro de una distancia de 1 metro aquí, y que haya una alberca así grande, pero que la altura también sea 1 metro, la misma altura, a ver, así, 1 metro. Las presiones en este punto, tanto en este punto, van a ser exactamente las mismas. La presión acá y acá. ¿Por qué? Porque la presión no depende del volumen, no depende de qué tan grande sea la piscina, depende simplemente de la altura. Lo mismo igual, por ejemplo, en el mar, lo pueden ver el ejemplo, claro. El mar va a tener un volumen muy grande, ¿no? Y si bajan, no sé, si dependiera del volumen, entonces las presiones bien en la superficie serían altísimas, pero no, las presiones son exactamente igual que un vaso de agua en el mar, no depende del volumen, la presión. Ah, muy bien entendido. ¿Ya? Lo que creo que nos faltó es sumar la presión atmosférica porque nos dicen cuál es la fuerza causada por el agua. No es solo por el agua, dice. Mm, ¿Cuál es la fuerza causada por el agua sobre el fondo? A ver, vamos a sumar la presión atmosférica, a ver. Sería 1,96 por 10 elevado a la 4 más 101.325 pascales. Saldría 1,2. A ver, 1,2, vamos a ver si 1,2 por 10 a la 5 o 120. No, esto está mal. No se puede llegar a 6 en ninguna. De ninguna manera se puede llegar a 6 hasta 4 o 5, hasta con la presión atmosférica. Ya, la respuesta es esta, la C, ya, 1,96 por 10 a la 6, ¿no? Esta podría ser, si es que no nos dijeran que solamente la fuerza causada por el agua sobre el fondo. Porque si sumamos la presión atmosférica, aunque igual no nos daría exacto, si sumamos aquí la presión atmosférica, nos va a dar que la presión hidrostática, en este caso sería 1,96 por 10 a la 4, más la atmosférica, 101.325 pascales. Aunque esto ya no sería la presión hidrostática, ¿no? Sería la presión absoluta, sumando toda la presión. Aquí nos daría 120,9, pero sería por 10 a la 3 pascales, ¿no? Ahí. Y este sería otro, pero es que no hay ni el de elevado a 4 ni el de elevado a 3. Pero como les digo, este es absoluta y esta es la presión ejercida por el fluido. Así que yo pienso que es esto, porque acá nos dice cuál es la fuerza causada por el agua. ¿Ya? Esto por 10 a la 6 sí están mal. Mira, acá hasta se repite. Yo creo que es este. Vamos a hacer. Por si acaso alguna duda. Ahí me dio 11,76 por 10 a la 6. 11 a ver. ¿Y cómo sacaste eso? Sacando volumen y de Volumen. densidad igual a masa sobre volumen, despejas la masa y le calculas el peso así, por gravedad y sale. Así peso igual fuerza sobre área. Exacto, fuerza sobre. A ver, sería fuerza, masa por gravedad por el área. En este caso, la masa que tenemos que calcular va a ser masa igual a esto por volumen. A ver. En este caso sería 3. Bueno, tomaste el 2 como el otro dato, ¿no? El dato de profundidad. Y esto como, Exacto. ya. A ver, densidad 1000, volumen es 30 por 20 por 2, que esto es 3 por 2, 6, 600 por 2, 1200. Ahora vamos a ver. Sería 30 por 20 por 2, 1200. Está bien.
Entonces esto sería 1200 y 3 ceros más, kilogramos. La presión va a ser masa, 1, 1, 2, 3 por 9.8, sobre el área que va a ser 30 por 20, 600. Y calcularíamos la presión. A ver, sería 1200 por 9.8 sobre 600. Sale lo mismo, 19.600, que es lo mismo que 1.96 por 10 a la 4 pascales. Sale exactamente lo mismo que acá. Pero solamente te está pidiendo la fuerza, ¿no? No la presión. O sea, como que... ¿Cuál es la fuerza causada por el agua? A ver, la fuerza sería simplemente el peso, entonces, ¿no? Exacto, sí, solamente fuerza por Sería, gravedad. Sí. ¿no? Masa por gravedad. Sí. Sería, sí, 11,76. Bueno, sí, aquí 11,76 por 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A las 6 newton. A ver, vamos a ver. Mira, todo depende de las unidades. Ah, sí, tenés razón. Todo esto está en newton. Si estuviera en pascales, ahí sí. Pero sí, todo newton, newton, eso no me fijé. Entonces, como la presión es pascales y la fuerza es newton, entonces esto es fuerza, no masa por gravedad. Entonces sería esta de acá. ¿No? A ver, entonces, esto lo borro. O sea, las presiones en sí no derivan del volumen, pero sí la fuerza, ¿no? Es diferente. A ver. Ya, esto sería. Uy, ahora hacemos otro. Ah, ya no hay más. Eso sería este de acá. Ya le respondimos todo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda de este cuestionario que me mandaron? ¿Todo claro entonces? Había un compañero que quería, me envió al privado que quería lo del laboratorio, que haga un ejemplo. A ver, mm, a ver si está en el PowerPoint. Aquí, ya. No sé si está el compañero. ¿Cuál querías que haga? Creo que era Carlos Villegas. No era Carlos Villegas. A ver. Sí, era Carlos Villegas. Una consulta, la tarea práctica del laboratorio. ¿Cuál? ¿Qué filo? La 5. Ya está acá. Tensión, velocidad, frecuencia. Este no me acuerdo qué era. A ver, lo voy a ver acá. Mm, no. Aquí. Era este de acá. Entonces vamos a presentar este, vamos a hacer las 5. Las 5 hacemos. Tenemos el dato de longitud de onda y tenemos velocidad. Aquí tenemos longitud de onda y acá tenemos velocidad. Despejamos frecuencia, sería velocidad sobre longitud de onda. La velocidad en este caso es 11.3 metros sobre segundo. La longitud de onda es 50 centímetros, pero hay que transformarlo a metro, 0.5 metros. Metro y metro se va. Sería, a ver, 11.3 sobre 0.5. 22.6 Hz. Tendríamos la frecuencia. Luego, el periodo simplemente es 1 sobre frecuencia. 1 sobre 22.6.
1 sobre 22.6 saldría 0.04 segundos. ¿No? Y luego la tensión, la despejamos de acá. Sería tensión igual velocidad al cuadrado por densidad lineal, ¿no? Velocidad es 11.3 al cuadrado por la densidad lineal que es 0.013, que es esto de acá. A ver, 11.3 al cuadrado por 0.03. Sale 1.66 newtons, ¿ya? Esa sería la fila 5, por ejemplo. ¿Ya? ¿Te quedó claro, Carlos? No, la 1 ya no, ya. Solo era la 5 no. Ya, lo vemos en su tarea. Ya. La fórmula de P. Periodo 1 sobre frecuencia. Acá está. P1 sobre F. Y las demás están, ¿no? Están aquí. Ya. Entonces eso sería todo. ¿Nadie tiene alguna duda? Por si acaso, hasta las 11:59 de la presentación de este informe de hoy. Ya, bueno, si no hay más duda, entonces con esto concluimos. Mañana vamos a hacer el laboratorio, ¿ya? Nos tocaría presión hidrostática. La fórmula se las voy a mandar. La fórmula de su segundo parcial. Ya. Eso sería todo entonces. Nos vemos.